Si tú eres creyente y estás aquí en este video esperando que te traiga alguna enseñanza superficial que pueda reforzarte o entregarte 5 pasos para que Dios haga lo que tú quieras, o que te pueda entregar esperanzas falsas de cómo hacer que Dios te mire y alinear el tiempo, las frecuencias y todas estas cosas para que Dios termine haciendo tu voluntad, yo siento que tú debes cambiar el video. Ya te detectamos. Porque hoy vamos a estar hablando de unas de las grandes mentiras que han sido infiltradas en la vida de los creyentes y que lamentablemente la hemos escuchado por tantos años, y hay toda una industria de música, mensajes, libros que quieren alinearte a hacer y a pagar un precio para lograr convencer a Dios de hacer algo que solamente le conviene a lo que hay en tu mente y en tu cabeza. Escucho con mucho cuidado. Y vamos a estar hablando acerca de cuando Dios no hace el milagro. Vamos a estar hablando acerca de cómo muchas veces hemos perdido tanto tiempo esperando lo que no va a llegar y hemos utilizado nuestras vidas, nuestros ministerios como una palanca para hacer que Dios haga lo que nosotros estamos esperando. Lamentablemente, por este tipo de teorías y de teologías fallidas y poco bíblicas, tenemos un pueblo que está enredado en el hacer y en el vivir experiencias sin realmente vivir a Dios. Están todos detrás de la próxima juntadera para un milagro, todos están detrás de la próxima cruzada, todos están detrás de todo lo que Dios puede hacer, sin embargo no están detrás de Dios mismo. Esto ha creado una problemática fuertísima de fe, donde hay mucha gente frustrada, donde hay mucha gente que está esperando y que está haciendo y llevando una vida basada en algo que probablemente no suceda. Y antes de que usted comience a decir: la pastora está diciendo que Dios no hace milagros, la pastora está diciendo que ya Dios no... Yo no estoy diciendo de que Dios no hace milagros. Este episodio, esta enseñanza no tiene nada que ver con la capacidad de Dios para hacer milagros. Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo milagros. Aquí todo se trata de tu capacidad de encasillar a Dios y de ver a Dios solamente como un milagrero y no como el Dios del universo y Señor de tu vida. Estamos viviendo un tiempo donde nos encanta hablar de milagros. Todo el mundo habla de los milagros que ha recibido. Es más, yo conozco personas que han basado su vida y su ministerio en base a un milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Han basado su identidad. Yo soy fulano de tal al que Dios le hizo tal cosa, o yo soy fulana de tal a la que Dios le hizo tal cosa. Y han basado todo lo que son en esa experiencia sobrenatural que tuvieron con el Señor. Como que el mismo Dios, como que hubo como una conexión, la gloria del Señor. Pero yo siento que hay un grupo de gente que no está hablando de estas cosas, que no está hablando de cuando Dios no responde, que no está hablando de cuando Dios no hace lo que yo le pido, que no está hablando cuando yo he trabajado, he orado, he creído y he caído en mucho gancho, trayendo cuartos, mandando semillas, pactando, sembrando y un grupo de cosas. Que por eso es que se sigue hablando de lo mismo, mi amor, porque mientras tú estás esperando un milagro, ellos están esperando la ofrenda que desate el milagro. Y adivina quién recibe la ofrenda. No es Dios, son ellos. Si tú haces eso, entonces tú estás en la carne y en la chuleta. Me quité. El asunto es el siguiente, que nadie está hablando de cuando nosotros tenemos que entrar a la habitación vacía de nuestras expectativas y nos encontramos allí con las manos vacías y a Dios siendo Dios, no el Dios que yo espero que Él sea. Ese es el grave problema de este tipo de fe. Que cuando Dios comienza a mostrarse justo como Él es, entonces yo tengo un cortocircuito teológico, porque yo estoy acostumbrada a que me digan que Dios es poderoso, no porque Él solamente es poderoso o porque Él pueda ser poderoso para hacer todo lo que Él es, pero no porque Él es soberano con su poder.
porque Dios usa su poder como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, y que no necesariamente el hecho de que Él no haya hecho conmigo lo que yo espero lo hace ser un Dios que no tiene poder. Por lo tanto, el problema aquí y la disyuntiva no es discutir si Dios es o no es poderoso, porque eso obviamente es algo que está claro y evidente. El problema está que si la teología que tú manejas está acercándote al verdadero poder de Dios, o tú solamente puedes decir que Dios es poderoso porque Él es capaz de cumplir lo que tú esperas que Él haga. Tú eres capaz de decir que Dios es poderoso solamente por su capacidad de responder a la oración que tú tienes, o porque verdaderamente la Biblia lo dice y tú lo has comprobado en tu vida, aunque no sea Él haciendo lo que tú esperas que Él haga. Nos están enseñando y adoctrinando, directamente o no, de que si tú oras, Dios te tiene que responder en la forma que tú esperas. Que si tú sirves, Dios tiene que darte y Dios tiene que bendecirte. De que si tú te guardas en santidad, oye ahora, nosotros queremos manipular a Dios hasta con nuestra santidad. Señor, yo tanto que me he guardado. Oye eso, al Dios 3 veces santo. Al Dios 3 veces santo, tú quieres saltarle que porque tú no estás respondiendo mensajes calientes en WhatsApp, Él tiene que darte algo. Oye ahora, oye qué diablura. Entonces nosotros estamos viviendo una teología que ya sea directa o indirectamente hace y posiciona a Dios como que Dios nos debe algo, mi estimado. Como que Dios tiene que darme algo por el simple hecho de yo hacerlo bien. Y tengo que decirte algo, sí es real. Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. Es real. La fe de nosotros es prosperada. La fe de nosotros es galardonada, pero no necesariamente con aquello que yo quiero ser galardonado. Ahí es que está el detallito. Que nosotros hacemos todas estas cosas no es porque amamos a Dios, sino porque estamos esperando algo de Él. Se fue la luz y se apagó el inversor. Incluso yo he visto gente que dice, si yo me ocupo de lo de Dios, Dios se va a ocupar de mí. Yo quisiera saber cuál es el fundamento bíblico de tú decir que si tú te ocupas de lo de Dios, Dios se tiene que ocupar de lo tuyo. Porque lo que me enseña la escritura es de que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita, y que nada sale de su control. Y aún aquellas cosas que tú crees que se están golpeando, Dios está en perfecto control de ellas. Tú decir algo tan ambiguo como esto, de que si yo me ocupo de lo de Dios, entonces Dios se ocupa de mí, es poner entonces como que Job no estaba ocupado de Dios. Imagínate, tú sí te ocupas de Dios, pero Job no. Job estaba viendo Netflix. Job estaba pecando cuando sus hijos murieron. Job estaba pecando cuando él perdió todo. Entonces fíjate cómo nosotros queremos hacer unos dogmas muy fuera de lo que es el carácter de Dios y de lo que dicen las escrituras, cuando realmente lo que nosotros no queremos es enfrentar la verdad, y es que Dios es soberano y que Él hace lo que quiere y como Él quiere. ¿Qué va a pasar con tu fe o qué pasa con tu fe cuando Dios deja de formar parte del trato que tú te hiciste en tu cabeza? Porque vamos a ser serios, eso está en tu cabeza y no está en la Biblia, y tú haces todo lo que tienes que hacer y Dios no hace lo que tú quieres que Él haga. Algunas veces no somos lo suficiente valientes para expresarlo de forma directa, pero todavía tenemos esa vocecita que nos dice, ¿por qué si yo lo he hecho tan bien, Dios me ha abandonado? ¿Por qué si fulano y fulana, que no son tan buenos como yo, sí recibieron de parte de Dios? Y te voy a decir por qué. Porque tristemente para nuestra carne, Dios no es un Dios transaccional. A Dios se le cree no solamente por lo que Él es capaz de hacer. A Dios se le cree por quien Él es, a pesar de lo que Él decida. El fundamento de una fe real no está basado en lo que yo quisiera recibir de Dios, sino que a pesar que Dios no me dé lo que yo quisiera que Él me dé, mi corazón sea capaz de seguir amándolo, obedeciéndole y sirviéndole. ¿Por qué? Porque Él es digno
Y aunque Él no me conteste lo bueno que yo le estoy pidiendo, Él sigue siendo bueno. Cuando tu fe está basada en una transacción, la decepción va a ser completamente inevitable. Es más, la receta para que te vaya mal en la fe es tú pensar que porque tú le serviste a Dios, Dios tiene que tratarte de cierta manera. En algún momento tú te has hecho la pregunta, ¿y qué tal si en esta enfermedad, si en este proceso, si en esta sequía, el milagro no es la sanidad? El milagro no es la meta, sino mi transformación. Cuando tú y yo nos salimos del tren de la fe transaccional, entonces comienza la revelación del propósito de Dios con lo que te está ocurriendo. Pero vámonos a la palabra, porque esto no se trata de opiniones, eso se trata de lo que dice la Escritura. Y yo quisiera que por eso tú me acompañes a algunos versículos para que podamos ver qué es lo que enseña Jesús, qué es lo que dice la Escritura respecto al tema de los milagros y respecto al tema de cómo nosotros debemos recibirlos. Leamos, por favor, en Mateo 9, 2 al 8. Es una lectura un poco larga, monstruo, pues yo sé que tú no leas hasta ahí. Yo sé que tú eres una persona que tú eres de a un solo versículo, pues si no tú te agitas. Bueno, te vas a tener que agitar y vas a tener que ver lo que dice esta palabra. Dice la palabra, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Escucha el misterio. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Por eso que Jesús era de todo. Porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esto es una palabra altamente reveladora, no solamente del poder de Dios, sino de cuáles son las prioridades de Dios para Él manifestar su poder. Lo primero es que podemos encontrar aquí, que es una historia que nosotros hemos visto muchísimas veces y que aunque ha sido distorsionada en maneras inimaginables. ¿Y usted cree que no le estamos dando seguimiento de cerca? No voy a entrar a ese tema ahora, pero lo que estamos viendo aquí es el orden de prioridades divinas. Este hombre aquí llega con una necesidad física, pero también se encuentra con que Jesús está atravesando con un dilema con los escribas. De que los escribas están viendo cómo Jesús va a proceder respecto a la sanidad de este hombre. Y Jesús aprovecha, escuche bien la palabra, aprovecha el quebranto físico de este hombre para poder llevar una experiencia espiritual transformadora, no solamente a ese hombre, sino a todo el que está viendo la situación de este hombre. Pregunta número 1. ¿En qué se beneficia el reino en que Dios te haga el milagro? ¿Quién es el beneficiario de que Dios te haga el milagro? Porque déjame decirte una cosa, muchos de nosotros estamos pidiendo cosas al Señor en donde la única persona que va a salir beneficiado, la única persona que se va a glorificar son tú y tu familia. Algunas veces ni siquiera tú y tu familia, sino tú solo. Y ese es el detalle. Que nosotros queremos milagro, pero nosotros no estamos mirando la visión de Dios del milagro. ¿Qué hizo Jesús? Que en vez de pararlo, en vez de sanar al paralítico, ¿tú sabes lo que él hizo? Lo perdonó primero. Porque para Dios, la transformación espiritual siempre será prioridad ante las situaciones físicas
que nosotros estamos viviendo, hasta las situaciones financieras que tú estás viviendo. A Dios, te lo voy a decir de esta forma. ¿De qué vale que Dios te elimine la deuda si tú sigues siendo un sinvergüenza? ¿De qué vale que Dios te sane si tú como quiera vas a seguir comiendo como un loco? ¿Usted no ha visto lo que ha pasado? Gente que Dios lo libre de un accidente y se paran diciendo, Dios fue que me sanó. Y al otro día siguen mujeriando, bebiendo, fumando juca y haciendo de todo. Ay, Dios mío. Y Jesús está marcando un precedente. Está diciendo, a mí me interesa más tu transformación espiritual que un despliegue de poder. Porque recuérdate que el que tiene problemas de estima eres tú, no Jesús. A Jesús se le importa. Si dicen que Él es poderoso porque Él hizo o no hizo, Él sabe que Él es poderoso. Él no tiene que ver con eso. Él no tiene que ver con eso. Jesús lo primero que hizo fue que antes de arreglar su cuerpo, Él arregló su alma. Probablemente el milagro no llega. No es porque Dios no tenga poder y no te quiera responder, sino que el mismo proceso está evidenciando que más que un milagro, tú lo que necesitas es transformación. Tú lo que necesitas es santidad. Tú lo que necesitas es sujeción. Tú lo que necesitas es obediencia. Y Jesús le está mostrando esto a la gente. Me llama la atención de que el grupo que comienza a criticar lo que Jesús está haciendo eran los escribas. Cuidado si tú eres de los escribas que exalta las manifestaciones externas más que las internas. Cuidado si tú eres del grupo de los escribas que hace una noche de milagro, pero no una noche de arrepentimiento. Alaba la gloria. Cuidado si tú eres del grupo de los escribas que está muy pendiente del despliegue de poder, 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 poder y poder. Y la gente viene, pasa adelante, llora y recibe el poder, pero se va para su casa a seguir siendo habladores, fornicarios, lleva viva. Porque estamos pendientes a las señales y no estamos pendientes a la transformación. Mucho cuidado si tú eres de los escribas que exalta más los milagros que el perdón de las almas. En la óptica de Dios, los milagros son muy importantes. Los milagros son muy relevantes cuando están atados a su propósito. Ahora, en la óptica de Dios, la transformación espiritual y la salvación del alma siempre van a ser más importantes que los milagros. Si Dios hace un milagro y te bendice, pero no te transforma. Si la gente se maravilla, pero no conecta con su persona, entonces el milagro es un despliegue de poder innecesario. Y yo quiero que tú te grabes esto en tu cabeza. El cielo no desperdicia nada. Si Dios va a usar su poder, si Dios va a usar su gloria, lo va a usar para que otros le conozcan tal como Él es y no como el milagrero que muchos quieren presentar. En Lucas 17, versos del 12 al 19, hay una porción de las escrituras que también nos habla muchísimo de cómo el corazón humano reacciona a los milagros y nos da incluso una métrica que nosotros podemos ver allí de por qué entonces el tema no es que Dios haga o no haga milagros, sino la respuesta de nuestros corazones a ellos. Leamos allí. Dice la palabra de Dios en Lucas 17 del 12 al 19. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Esto es el asunto de los leprosos. Dice que se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Escucha ahora. Respondiendo Jesús dijo: ¿y no fueron 10 los limpiados? ¿Y no fueron 10 los que yo sané ahora mismo? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros vemos esto, nosotros muchas veces solamente queremos cuantificar el tema del agradecimiento. Pero esto está evidenciando el corazón humano. Esto está hablando de cuál es
en la problemática que existe en los despliegues de poder sin que el corazón esté listo para reconocer al Dios del poder y solamente esté atado a la manifestación del poder. Dice la Biblia que fueron 10 y que solo uno regresó. Estadísticamente lo que la Biblia me está diciendo es de que por cada 10 milagros nada más hay uno que se convierte. Nada más hay uno que se devuelve y reconoce al Dios de los milagros más que al milagro. Nada más hay uno que pone a Dios en el centro y todos los otros 9 hacen del milagro un ídolo que compite con la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura aquí. Porque muchos de nosotros queremos la provisión, pero no queremos al Creador. Nosotros queremos la comodidad, pero no queremos el propósito. Nosotros queremos el milagro, pero no queremos al Señor. Y aquí el problema no se trata de que querramos o no un milagro, sino que nosotros queremos los milagros más que a Dios. Y hasta que nosotros no tengamos un corazón alineado para el cielo, para Dios, es demasiado riesgoso hacer algo que nos beneficie. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué es un milagro? ¿Alguna vez tú has pensado para qué Dios utiliza los milagros? Que Dios no solamente quiere bendecirte, sino que también Él quiere manifestar un propósito. Por lo que el milagro es una intervención divina de su poder, es una intervención divina de su gracia, que están allí para Él poder manifestar un propósito y hacer algo especial que avanza su plan y trae gloria a su nombre. Cuando tú piensas en esta definición de milagro, entonces se te van cayendo los altares de que el milagro es la evidencia de que Dios es bueno, de que el milagro es la evidencia de que Dios es poderoso. Ahí tú entiendes entonces de que cada movimiento de Dios es planificado y es intencionado para algo superior al milagro. ¿Qué? Su propósito. Entonces en ese momento yo dejo de medir a Dios por lo que Él hace y comienzo a medir a Dios por lo que Él es. Cuando yo comienzo a utilizar los milagros como la evidencia de lo que Él es, entonces lamentablemente yo estoy gravitando en una fe que es completamente transaccional y no vivencial con el Dios del cielo. Entiéndelo. Dios no deja de ser bueno porque no conteste tu oración. Dios no deja de ser bueno porque no haga lo que tú le estás pidiendo. Dios no deja de ser bueno porque Dios no se ajuste al plan de vida que tú le estabas explicando o al plan de vida que tú estabas esperando que le ejecutara. Dios no deja de ser bueno porque no te sanó. Dios no deja de ser bueno porque permitió que un familiar tuyo partiera. Dios no deja de ser bueno porque no te dio lo que tú le pedías. Entiende que la fe que depende de resultados no es fe, es manipulación. Lo voy a decir otra vez para la gente que toma nota. La fe que depende de un resultado no es fe, es manipulación. Tenemos que salirnos de la teología falsa de que Dios es una máquina expendedora. ¿Tú sabes quién es la máquina expendedora? El que te predique estas cosas para que tú sigas invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en su ministerio sin conseguir nada. Porque es más fácil yo decirte, siembra, pacta, que enseñarte al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no está sujeto a tu deseo. El Dios de la Biblia no está sujeto a lo que tú esperas. Emma, el Dios de la Biblia no siquiera está esperando tu fe para Él actuar. El Dios de la Biblia, Él es. Y Él está esperando tu fe, no para Él actuar, sino para que tú te alinees a lo que ya Él está haciendo. Yo quisiera que vayas conmigo, por favor, al Salmo 115:3, que es uno de los salmos que uno lo lee y uno se emociona muchísimo, pero que a la vez, cuando estamos en situaciones como esta, nos confronta ampliamente. Dice la palabra, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Y esto nos habla de una de las cualidades de Dios de las cuales la gente no quiere hablar ni quiere predicar. Y es de la cualidad
de su soberanía. Dios es completamente soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Soberano es que Él no está ajustado a nuestras expectativas y que Él solamente está ajustado a su plan, a su propósito, a su designio y a su propia voluntad. Quiere decir que Dios no es manipulable, que Dios tú no le puedes doblar el brazo, que tú a Dios no le puedes hacer 15 ayunos para que Él haga lo que tú quieras, que tú a Dios te le puedes ir a 25 años metido en el monte y Dios va a terminar haciendo exactamente lo que Él se propuso desde el primer día, su voluntad. Pastora, pero espérese. ¿Y el ayuno de Daniel? Y todas las veces que a mí me han predicado de todo eso, te lo sacaron de contexto, mi estimado. Simple y sencillo. Te lo sacaron de contexto. El tú entender que los sacrificios espirituales están para doblegar el brazo divino, sino que los sacrificios espirituales están para doblegarte a ti, para que te ajustes a la voluntad del Dios que ya tomó una decisión. Ese es el asunto. Que nosotros pensamos que podemos hacer muchísimas cosas. Incluso yo he escuchado maestros, lamentablemente, tengo que decirlo, he escuchado maestros de las escrituras hablando de cómo tú puedes acceder para que Dios cambie de opinión, para tú mover el asunto del tiempo, las estrellas, que si yo qué, que toque lo otro, Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en el cielo y todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. No existe un ser humano que pueda hacerlo cambiar. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le puede decir a Dios qué tiene que hacer si Él lo conoce todo? ¿Tú te has dado cuenta de lo tonto y de lo altivo que es de nuestra parte querer, en vez de unirnos a su perfecta voluntad, tratar de cambiarla? Porque Él es soberano y todo lo que Él quiso ha hecho. Hay una canción de un hombre de Dios que yo respeto mucho, que yo quisiera como que lo clonen a él, para que siga hacer canciones así, que exalten realmente las cualidades de Dios y no nuestras necesidades. De un hombre que se llama Abel Zavala, que dice una de sus canciones, no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Si tú necesitas un milagro para creerle a Dios, probablemente tú no tienes una relación con Dios. Si tú necesitas otro milagro, si tú necesitas otro despliegue de poder para saber que Dios es bueno, para saber que Dios existe, probablemente tú lo que necesitas en verdad, el milagro que tú necesitas es conocerlo. Es tener una relación con el Dios del cielo a través de su Hijo Jesucristo. Y entender que el milagro más grande que tú pudiste recibir fue Él colgado en un madero, pagando el precio de tu acceso al Padre para lavar, cambiar tu vida y que tú tuvieras comunión eterna con Él. Si tú necesitas otro milagro para poder seguir de pie y para poder seguir creyendo, probablemente el milagro que necesitas es una relación con Dios en primer lugar. Si nos circunscribimos a la definición inicial de milagro, tenemos que definir el milagro pues como una intervención divina con propósito, un despliegue de Dios con propósito. ¿Y qué tal si el milagro que Dios quiere entregarte es la transformación de tu vida, de tu corazón, a través de esta situación? Porque muchas veces el milagro tiene una forma muy clara de verse a nuestros ojos. Sin embargo, el milagro para Dios puede ser que este golpe de la vida te haga más humilde, que este abandono de esta persona traiga a flote todos tus traumas para que sanes, que de repente el haberlo perdido todo te da una perspectiva más clara de lo que es verdaderamente valioso en esta vida, de que te hayan sacado de lugares, que se hayan roto relaciones, te haya dejado de ser una persona emocionalmente dependiente de la gente y que finalmente dependas de Dios. ¿Y qué tal si el milagro no es el milagro, sino que el milagro es el proceso? La mayoría de las personas creen que cuando uno habla de este tipo de cosas es porque viene detrás de maestros, porque viene detrás de doctrina. Yo no persigo maestros, yo persigo doctrina. Y si tú eres maestro y estás hablando de una doctrina que no es bíblica, pues contigo la cosa. Pero, en verdad,
Este tipo de cosas uno las dice porque ha tenido que vivirlas. Este tipo de cosas uno las habla porque viene desde la vida misma. Lo que yo te estoy explicando y lo que te estoy trayendo con estos versículos y esta enseñanza no tiene nada que ver solamente con el contexto bíblico de las cosas, sino con el contexto práctico de mi propia vida. Muchas de ustedes saben ya que mi esposo y yo no tenemos hijos y que yo toda mi vida he sido creyente y desde que nací he estado en el evangelio. Y lo único que yo he pedido de parte, al Señor como milagro, era que tocara mi cuerpo para yo poder ser una mujer fértil. Algo que puedo verlo evidenciado en las escrituras. Dios lo hizo con Sara, Dios lo hizo con Ana. Y en el pasar de los años me di cuenta de que por más que yo serví, por más que yo oré, por más que yo sembré y por más que yo esperé, Dios no lo hacía. Y en algún momento mi corazón se resintió. Porque también es difícil llegar a este tipo de verdades y este tipo de conocimiento y de revelación cuando vivimos en ambientes espirituales tan tóxicos como el que vivimos. Porque inmediatamente, si tú tienes mucho tiempo creyendo por algo, aunque tú lo estés haciendo todo bien, siempre va a aparecer un freco o una freca que te diga, tú no estás creyendo lo suficiente. Lo que pasa es que tú no has sembrado. Lo que pasa es que tú no has dado donde fulano, tú no has donde fulano para que te ponga la mano en el vientre. Es que fulano todavía, ya te ungieron el vientre. Ya tú le hiciste eso. Ya tú te fuiste para el monte. Y ya tú hiciste esto. Y te digo algo, por muchos años viví en ambientes tan tóxicos de fe que contaminaron mi servicio, contaminaron mi fe y contaminaron mis expectativas para con Dios. Y llegó el momento que yo estaba sirviendo en automático y estaba leyendo la Biblia en automático y estaba orando en automático porque mi corazón estaba resentido. Porque yo había hecho todo bien y no había recibido lo que yo esperaba de Dios. Misericordia divina, que un día me senté a hacer mi devocional y de la nada me salió a preguntarle al Señor, Padre, esto que yo estoy esperando es un deseo mío, un buen deseo de mis hermanos o está en tu plan. Esto que se le da natural a las mujeres para tener un hijo, ¿es algo que tú lo tienes para mí o es algo que yo vehementemente deseo? Y ahí llegué a la raíz del problema. El problema no era que Dios no quería bendecirme. El problema no era que Dios no quería darme un hijo. El problema era que mi corazón no estaba pensando en su plan. En ese momento, lo único que me tocó fue arrepentirme y pedirle perdón al Señor. No por no darme un hijo, sino porque mi corazón estaba pidiendo desde el lugar equivocado. Y cuando yo pude ver esto, entonces vino algo a mi ser llamado contentamiento y gracia. Y fue que pude recordar exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en 2 Corintios creo, dice que 3 veces había pedido al Señor que se le quitara un aguijón. No yo, que yo soy una chancleta rota. El apóstol Pablo, un bacano, un tipo duro de verdad, había orado 3 veces para que Dios le quitara el aguijón. Y dice la palabra que Dios le dijo, bástate mi gracia. Yo tuve que entrar a la realización mental y espiritual de que la gracia de Dios es superior a los milagros de Dios.
Y hablando de la gracia, necesito que vayamos, por favor, a 2 de Corintios 12, versos del 8 al 9. Dice la palabra: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo hablando de su aguijón. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tú sabes qué? Yo siento que nosotros le hemos hecho un flaco servicio a la gracia, porque nosotros hemos puesto la gracia como un regalo de consolación, como un premio de consolación, como que el milagro es la vuelta, pero la gracia es un premio de consolación. Como de que, bueno, no tengo el milagro, pero la gracia, su poder se perfecciona en mi debilidad y qué sé yo qué. Y yo quisiera poder alentarte a que tú te detengas a leer lo que significa la gracia. La gracia no es un premio de consolación. La gracia es superior al milagro. La gracia es mucho más perfecta y superior que el milagro. ¿Tú sabías que el milagro es situacional? Un milagro llega por una situación, pero la gracia se posiciona y no te abandona. La gracia es eterna, es para siempre. La gracia te toma y es lo que te hace triunfar a donde otro muere. Yo te lo voy a poner de esta forma. Yo conozco gente que si le hubiera pasado el testimonio que tengo yo de haber servido a Dios por tantos años y esperar algo que es natural en la vida de otras personas y no llegar, se mueren en el resentimiento y en la amargura. Pero la gracia me hace vivir en gozo, confiado y dando fruto. Come on. La gracia es lo que me hace a mí estar de pie a pesar de no tener lo que yo hubiese querido tener. La gracia es lo que convierte un proceso en una maquinaria de refinamiento para que a lo mejor no te convierta en el hombre rico, la mujer prosperada, que la teología de la prosperidad te vende, pero sí te conviertes en una persona que se parece cada día más a Cristo. Eso es lo que hace la gracia. Pablo oró por un milagro, pero en vez de un milagro recibió gracia. Aún así, Pablo consideró la gracia superior al milagro. De repente tú estás pidiendo un milagro y ha sido la gracia la que te ha sostenido a través de esta situación. El milagro es temporal y quiero decirte algo que los milagreros jamás te van a decir. Los milagros mueren. Los milagros hay que sostenerlos. Sin embargo, cuando tú recibes gracia, la gracia te sostiene a ti, en lo bueno y en lo malo. Poner tu fe en un milagro es poner tu fe en algo perecedero. Pero es la gracia de Dios, su persona, su presencia, sus promesas, su fidelidad, lo que te va a mantener a flote en esta situación y en todas las que vengan. Porque tengo que decirte algo. El milagro puede arreglar esta situación, pero ¿y para las otras? ¿Con qué tú cuentas? Solo la gracia te va a mantener de pie. Quiero terminar haciéndote unas preguntas que yo también en su momento tuve que hacerme. Si Dios nunca te da otro milagro, ¿lo seguirías amando? Si Dios no hace lo que le pides, ¿le seguirías sirviendo? Dios te ve. Dios te ve. Si Dios no arregla tu situación, ¿Él sería suficiente para ti? Porque tengo que decirte algo. La fe real no se trata de confiar en lo que Dios puede hacer, sino de confiar en Dios aun cuando Él no hace lo que le estamos pidiendo. La fe real es reconocer que tenerlo a Él es el gran milagro. Yo quisiera alentarte a que si tú estás pasando por una situación difícil que de verdad, genuinamente, amerita un milagro,
tú vayas donde Dios, no por los panes, no por los peces, no por el despliegue de poder que Él pueda hacer. Que te salgas del ruido aparatoso de la religiosidad y del dogma extraviado de pensar que Dios es un cajero automático, que puedes ir con una necesidad, punchar unos botones y recibir lo que esperabas, sino que tú vayas desde la sinceridad de tu corazón y le expongas a Dios qué es lo que Él quiere a través de esta situación. ¿Puedes esperar un milagro? Claro que sí, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero también puedes esperar la gracia. También puedes esperar su acompañamiento. También puedes esperar que Él definitivamente no haga nada y que más adelante tú entiendas por qué Él se quedó aparentemente inoperante. Lo que sí yo sé es que no importa en la situación que tú te encuentres, si tú vas con un corazón sincero, si tú vas con un corazón sin pretensiones y si vas con un corazón que tiene sus expectativas en Él, en su gracia, en su poder, pero sobre todo en su voluntad, eventualmente vas a ser sostenido. Si este video te ha traído alguna respuesta o crees que alguien necesita una palabra como esta, te pido por favor que tú le des like, que tú lo compartas y que te suscribas a este canal y nos vemos en el otro.